se resuelva por parte de Peinado el tema, la Fiscalía tiene la obligación de sacar la consecuencia y actuar, porque si consideran que esa resolución injusta ha sido adoptada a sabiendas, y yo creo que a sabiendas la habrá adoptado Peinado, porque aunque ha demostrado tener una ignorancia casi oceánica en muchos temas, en este entiendo que lo ha estudiado con mucho detalle, el Ministerio Fiscal debería sacar las consecuencias y actuar, porque cuando el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de la comisión de un delito, tiene que actuar de oficio. Yo confío en que se saquen todas las conclusiones de este demoledor informe del Ministerio Fiscal. Decía antes que tenemos una novedad, dos novedades esta mañana, que tienen que ver con la instrucción del caso del juez Peinado contra Begoña Gómez. La primera de ellas, la primera novedad que aportamos a esta hora, es el escrito de la Fiscalía en el que pide que no se juzgue a Begoña Gómez en un juicio conjurado, ¿no?, que es lo que ha querido, lo que ha promovido el juez Peinado, por un motivo, digamos, tan de peso para pedir lo que pide la Fiscalía, como que no hay delito. Pedro. Eso es, no hay delito. Es el escrito de conclusiones del fiscal de fecha 5 de julio al que ha tenido acceso la SER y que pide la absolución para la mujer del presidente, para su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, después de que el juez Peinado les haya enviado a juicio ante jurado popular. El fiscal solicita el interrogatorio de una treintena de testigos, entre empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense. Insiste el Ministerio Público en que la vinculación de Gómez con la Universidad Complutense arrancó en 2012 y no en 2018, cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones, que es la tesis de Peinado, que esa cátedra extraordinaria que codirigió se creó siguiendo las normas y que se trató de una actividad no retribuida por la que percibió 0 euros. En el marco de esa actividad entró en contacto con algunas empresas que patrocinaron la formación, que incluía una herramienta de sostenibilidad, el famoso software, que realmente se terminó haciendo, se materializó, pero, dice el fiscal, nunca llegó a ofrecerse a ningún interesado, nunca entró en circulación. Ninguna de estas empresas, sostiene el escrito, pretendieron ni obtuvieron remuneración alguna por su participación en el proyecto docente, ni tampoco existe vinculación entre su actividad y la contratación en el sector público o privado. Ninguno de los tres acusados, concluye, obtuvo remuneración, beneficio directo o indirecto por su actividad y tampoco consta que la Universidad Complutense haya sufrido perjuicio patrimonial alguno. En esto de la justicia, a veces es, yo creo que comprensible que haya ciudadanos que entiendan, ¿cómo es posible que con los mismos hechos se puedan llegar a conclusiones tan radicalmente diferentes, ¿no?, que llevan, por un lado, al juez Peinado a decir hay delitos, hay que juzgar a Begoña Gómez, y a la Fiscalía a decir aquí no hay nada, pero no hay nada ni en el caso de Begoña ni en el caso de nadie, porque nadie ha conseguido beneficios, venta, actividad, etcétera, etcétera. Bueno, esta era la primera novedad. La segunda, que también tiene como protagonista la Fiscalía, lo leíamos a primera hora de la mañana en el diario El País, y es la posición de la Fiscalía respecto a la retirada de pasaporte que decidió el juez Peinado. Y en esa posición la Fiscalía es muy dura, lo voy a decir, ¿no?, en los términos que utiliza con el juez Peinado. Sí, es muy dura porque ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión de este juez de retirar el pasaporte a Begoña Gómez. Le acusa al fiscal de confabular para adoptar esta medida cautelar cuando dice que los escoltas de la mujer del presidente por sí solos o por órdenes de sus superiores pueden ayudarla a fugarse, extendiendo una sombra de sospecha infundada en las instituciones. El Ministerio Público sostiene que Peinado actúa sin rigor, sin mesura, que se aparta de la ley para adoptar esta medida que califica de innecesaria porque si hay algo que ha dejado clara esta investigación, y lo decíamos antes, es que Begoña Gómez no ha obtenido beneficio económico alguno que pueda esconder en un país extranjero al que pueda huir y que le garantice la impunidad para no acabar sentada en el banquillo, que es lo que pretende Peinado. Un Peinado, Pedro, que también conocimos ayer, que se fue de vacaciones, pero dejó un informe escrito en el que respondía al recurso de queja de Begoña Gómez por esta retirada del pasaporte, en el que insistió en lanzar sospechas sobre la actuación de los escoltas que pueden ayudarla a fugarse, si no, no existiría una unidad de asuntos internos en la policía, llegó a decir el juez en ese informe en el que mantiene la retirada del pasaporte porque considera que hay riesgo de fuga y porque no termina de fiarse de sus escoltas. Y esta es la última hora en los tribunales, el mismo día en que además tenemos una bofetada de la Fiscalía
al juez Peinado en el caso Begoña Gómez. Begoña Gómez, Pedro Sánchez están hoy en Londres, en la graduación de su hija, donde sí han podido volar finalmente. Pero mientras tanto la causa aquí contra Begoña Gómez avanza. El juez Peinado ha remitido un escrito defendiendo retirarle el pasaporte y diciendo que por supuesto que la policía puede colaborar en su fuga, como lo hizo con Bettino Craxi en la Italia de los 90. 7 años después, por cierto, de que Bettino Craxi dejara de ser primer ministro de Italia. Pero el argumento del juez Peinado es, por supuesto, que la policía puede ayudar a que se fugue Begoña Gómez. Hoy, la Fiscalía ha presentado escrito, Carla Acuña, en la que menos locura utiliza prácticamente todos los sinónimos del diccionario. Se opone radicalmente la Fiscalía a esa medida cautelar interpuesta por el juez Juan Carlos Peinado. Dice que es desproporcionada, que está inmotivada, injustificada y básicamente que es contraria a la ley. Además, también se queja de las imputaciones que realizó Peinado a los agentes de Policía Nacional que acompañan a Begoña Gómez. Dice que son confabulaciones y en el escrito de conclusiones pide la absolución de los 3 imputados porque dice que no hay indicios de delito. Aquí la única que acusa es la acusación popular liderada por Hazte Oír y Peinado sigue los pasos. Rico, el informe de Fiscalía es durito. Ya digo que menos llamar locura a todo esto, todo lo demás lo hace. A ver, el informe es duro, es claro y se queda corto, porque con Peinado todo se queda corto. Yo creo que habla de confabulación, es evidente. Dice que da carta de naturaleza, que ha intentado dar carta de naturaleza al bulo de que la mujer del presidente de gobierno tiene nacionalidad de la República Dominicana. Hay que recordar que este es un bulo más al que ha intentado dar carta de naturaleza el juez Peinado, porque en la querella inicial ya figuraba el bulo en que se le atribuía una empresa a la mujer, a Begoña Gómez, una empresa que era de otra Begoña Gómez, o sea que empezó con un bulo y con bulo sigue. Pero aparte de todos los calificativos que habéis mencionado, para mí hay otro que es muy importante, que es cuando menciona a Cristina Álvarez, dice, en el caso de Cristina Álvarez la resolución es injusta, que después de lo anterior injusta puede parecer poca cosa, pero es que la definición de prevaricación en el artículo 404 del Código Penal por parte de un funcionario es la adopción de una resolución injusta a sabiendas. Yo creo que esa palabra está muy bien elegida por parte del Ministerio Fiscal y creo otra cosa, que es que cuando se resuelva por parte de Peinado el tema, la Fiscalía tiene la obligación de sacar la consecuencia y actuar, porque si consideran que esa resolución injusta ha sido adoptada a sabiendas, y yo creo que a sabiendas la habrá adoptado Peinado, porque aunque ha demostrado tener una ignorancia casi oceánica en muchos temas, en este entiendo que lo ha estudiado con mucho detalle, el Ministerio Fiscal debería sacar las consecuencias y actuar, porque cuando el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de la comisión de un delito, tiene que actuar de oficio. Yo confío en que se saquen todas las conclusiones de este demoledor informe del Ministerio Fiscal. Interesante. Gracias, Manuel Rico, director de Público. Lo que está diciendo Rico, se abre la puerta a acusar de prevaricación al juez Peinado, porque ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es efectivamente un escrito de Fiscalía tremendo, extraordinario. Ahora diciendo, oiga, lo de Peinado es una fabulación. Lo que apunta Manuel Rico es muy interesante, seguramente es lo que vaya a ocurrir, pero vamos, no nos vamos a engañar. Al juez Peinado toda esta instrucción le va a salir gratis. Bueno, no solo gratis, sino que después va a intentar hacer negocio denunciándonos a todos los que hemos criticado la instrucción, y somos muchos en la lista. Por tanto, que después, cuando él se jubile, se pueda coger, incluso yo creo que se va a estudiar en la Facultad de Derecho esta instrucción, no reparará el daño injusto que ha hecho a muchas personas. Yo a mí me extrañaría, la verdad, me extrañaría bastante que la Fiscalía luego procediera contra él. Es verdad que el señalar que haya tomado una decisión injusta a sabiendas, pues puede
abrir un camino, pero lo veo raro. Creo que tendría que ocuparse de estas cuestiones directamente el Consejo General del Poder Judicial, sobre los que se ha presentado directamente en el Consejo varios General temas. Judicial, y creo que afortunadamente en este país hay un sistema de garantías. Sí, se está viendo. Se está viendo el sistema. Un tribunal goza de muy buena salud. El sistema de garantías que se tiene que pronunciar. Es verdad que para algunas cosas, pues. Pero está yendo despacito esa audiencia, igual que el Consejo. Está funcionando porque es verdad que la justicia en España, en algunos tribunales, no en todos, el Supremo no, pero los demás sí, está bastante colapsada. Una persecución judicial durante 2 años y medio. Una instrucción injusta sabienda, si de verdad creemos y podemos decir que está funcionando bien el sistema de garantías. Hay dos organismos, efectivamente el sistema está, otra cosa es cómo está funcionando, porque hay 2 organismos a los que se les está mirando el reloj diciendo, oiga, el primero es efectivamente la audiencia provincial, si tiene que enmendar o no a un juez que planteaba ni siquiera dejar ir a la mujer del presidente a la graduación de su hija, por no hablar ya de la cumbre de Ankara. Pero lo siguiente es el Consejo General del Poder Judicial, que le ha permitido al juez, el órgano de gobierno de los jueces, le ha permitido al juez irse de vacaciones y que resuelva no un sustituto, que también está de vacaciones, sino el sustituto del sustituto, que es el juez viejo. Es el juez que le ha metido a esto el acelerador, pero que en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que también lleva el freno de mano echado, tanto que la UCO le ha dado un ultimátum al juez, diciéndole, tiene usted que autorizarnos de una vez los datos de Hacienda de González Amador, de la pareja de Ayuso. No puede acelerar en un lado y tenernos frenados en el otro. Y ahora mismo acaba de contestar Ayuso. Pablo Collantes, ¿qué dice? Isabel Díaz Ayuso te decía antes, Javier, que tenía ganas de hablar de la corrupción de Sánchez y de nuevo preguntada por González Amador se repite el patrón. Ella dice que es un ciudadano particular que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid para acto seguido pasar a defenderlo. Ha valorado su último movimiento judicial, dice que es inaudito, es inédito que González Amador solicite incluso al juez que la UCO se acelere en ese proceso, en investigar sus cuentas. Quizá interpretándolo, Javier, lo que considera Isabel Díaz Ayuso como inédito es que González Amador, que en su momento pidió el archivo de esta causa que investiga un presunto soborno a un directivo de Quirón, sea el que esté pidiendo ahora a la UCO que se dé celeridad, porque dice el PSOE como acusación popular está torpedeando esta causa. En cualquier caso, dice Ayuso que González Amador lo tiene todo en A y ha ironizado incluso con las joyas de Zapatero. Dice que no sabe si González Amador tendrá o no joyas en su despacho, pero que desde luego en la casa, que entendemos comparten, en el dormitorio, joyas no hay porque no se llevan. Fue conocerle y ya a partir de ahí su vida se convirtió en el espejo de un gobierno que intenta empatar de manera que a su electorado que se lo quiera comprar les valga. Si hablo, porque hablo y le defiendo. Si no, porque no. No sé qué decirle. No tiene contratos con la Comunidad de Madrid. No pisa instalaciones del gobierno autonómico para sus negocios. Ha hecho algo inédito. Y es que ha pedido por favor a la justicia que le investiguen todo. Las cuentas, todo, por favor. Pero ya, ¿no? Que ya hablamos de más de 3 años. Bueno, lo ha pedido por favor después de que, por favor, su abogado intentara frenarlo en la causa, pero vamos. Lo pidió por favor ayer, ¿no? Después de un año. Recurriendo. Yo sé que esto es difícil explicarlo, pero al final el plan, para que la gente lo entienda, les está saliendo muy bien. Porque lo que están haciendo es, primero la UCO, después el juez, después el sustituto del juez, después, entre medias, el novio de Isabel Díaz Ayuso, y lo que está haciendo es que este caso nunca se va a juzgar antes de las próximas elecciones autonómicas. Y lo están consiguiendo. Ese es el resumen de todo. Es decir, que al final están sabiendo utilizar todos los recursos de los que disponen para que cuando se vaya a votar en la Comunidad de Madrid, este caso no haya sido juzgado. Yo vuelvo al asunto anterior del juez Peinado, porque a mí me parece que el Poder Judicial y en general los magistrados y el Supremo no son conscientes del daño que está haciendo la justicia. Yo creo que sí, pero un solo juez. No son conscientes, sí. Serían tan irresponsables y uno tiende a pensar bien de la gente. El que pueda hacer que haga. Y la falta de que... Ya, pero la falta, el descrédito que está teniendo la justicia ahora mismo por determinados jueces, por el mal funcionamiento, por la nula fiscalización por parte de los tribunales superiores a jueces que son verdaderamente... que han enloquecido, que no tienen ningún tipo de criterio, me parece que no son conscientes y en algún momento lo vamos a pagar como sociedad, porque esto es lo que genera mucho más populismo, más demagogia, menos que cuando la gente deja de confiar en la democracia y en la justicia, llega el primer saltador de montañas y al final arrasa en términos electorales. Y o casualidad,
que esto es coincidencia. Hoy, informe de la UCO. Para coincidencia, insisto, está fechado ayer, publicado hoy, entregado a toda velocidad esta misma mañana, para señalar a el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la contratación de Leire Díez. Esto es lo que dice un informe que acaba de entregarse hace apenas unos minutos a las partes. Pedro Gómez. Y ese informe al que acabamos de tener acceso concluye que Juan Manuel Serrano, cuando era presidente de Correos, influyó y manipuló para que Leire Díez fuera contratada dentro de esa institución. Incluso le llegó a advertir meses antes de que esa plaza saliera pública que el cargo ya iba a ser para ella. Dentro de Correos, Leire Díez, según la UCO, pudo medrar y seguir ascendiendo para conseguir contratos que presuntamente darían comisiones al resto de los miembros de ese chat Irurok. Además, también incluyen a Juan Manuel Serrano en esas reuniones que presuntamente se habrían tenido en la sede de Ferraz para tener injerencias dentro de las causas que afectaban al Partido Socialista. Por eso la UCO le pide al juez que le permitan volcar los teléfonos del que fuera presidente de Correos y de las gestoras del Partido Socialista para poder cerrar estos indicios. Manuel Rico, director de Público, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Rico, es un informe que lo que dice es se contrató a Leire Díez, luego aquí hay una actuación delictiva. Bueno, a ver, el informe, como habéis explicado, acaba de salir, a mí no me ha dado tiempo a leerlo, pero bueno, para mí la clave está en esa contratación, si hubo algo irregular o no. Quiere decir que en la administración hay una cosa que se llaman cargos de confianza, que obviamente en todos los gobiernos, este y los anteriores, eligen libremente, y luego hay otros cargos que son de funcionarios o plazas reguladas, que hay que seguir unos procedimientos de contratación mucho más estrictos, por fortuna, ¿no? Entonces, bueno, la clave está ahí. Quiero decir que el juez Peinado ya confundió, no entendió lo que es un cargo de confianza a la hora, y por eso, entre otros motivos, tiene imputada, bueno, con apertura de juicio oral a Cristina Álvarez, la asistenta de la mujer del presidente de gobierno. E insisto, yo aquí tengo que leer exactamente cómo ha sido el procedimiento, sí, perdón. No, digo que lo hacemos juntos, Rico, porque estamos ahora mismo en ello. Se acaba de publicar, es lo que conocemos, pero déjame, vuelvo contigo y te pregunto por Peinado, que estabas mencionando. Pero ese informe lo que dice es, lo que hablamos de Leire, podríamos ponerlo en marcha ya. Había pensado ese puesto para la reorganización. De aquí se deduce que ese nombramiento, que puede ser de confianza, es la muestra de, de la irregularidad del nombramiento para el cobro de comisiones. Es una deducción increíble, ¿no? Que es que un cargo de confianza se tramita mediante la confianza. Es decir, pero esto lo hace el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y todos los partidos allá donde gobiernan. No pueden parecer bien o mal los cargos de confianza, pero es que es así como se producen. En aquel momento, a Leire Díez le quisieron hacer un contrato de cargo de confianza en Correos y se la nombró, ni más ni menos. Para eso no hace falta un informe de la UCO, creo yo. Para entender dónde está la noticia por parte de la UCO. Ahora mismo seguimos más allá de la casualidad, otra vez, ¿no? Y de la rapidez con la que llegan algunos informes cuando se señalan determinadas tramas, que será una casualidad, por supuesto.